Buenos días, estudiantes. El día de hoy vamos a plantear un experimento en casa para probar la teoría sobre el tiro balístico o tiro parabólico. La idea de esta práctica es validar experimentalmente el modelo de partícula para el tiro balístico, que al no considerar fricción da como resultado una trayectoria parabólica. Los objetivos serán hallar la relación funcional de la trayectoria, hallar la función que describe el movimiento en la dirección X en función del tiempo y hallar la función que describe el movimiento en dirección Y en función del tiempo. Los materiales a utilizar serán una herramienta de medida, un flexómetro puede ser, una cámara, ojalá de alta velocidad, un proyectil. Vamos a usar un cañón para lanzar el proyectil, es opcional pero ayuda bastante. Necesitamos un software de rastreo de imágenes, como Blender o como el Tracker. Un software de análisis matemático, como el Notebook de Jupyter usando Python. Marco teórico. La solución a la ecuación del movimiento para una partícula bajo aceleración constante está dada por posición igual a posición inicial más velocidad inicial por el intervalo temporal más un medio de la aceleración intervalo temporal al cuadrado. Esta es una ecuación vectorial que carga la información de las tres coordenadas espaciales, tomando como el plano XY aquel que es formado entre el vector velocidad inicial y el vector aceleración y definiendo como eje Y aquel que es paralelo al vector aceleración, las ecuaciones de la trayectoria toman la forma posición en X igual a la posición en el tiempo de referencia más la velocidad en el tiempo de referencia, su componente X, multiplicada por el tiempo actual menos el tiempo de referencia. La posición en Y es igual a la posición en el tiempo de referencia más la velocidad en el tiempo de referencia, componente Y, multiplicada por el tiempo actual menos el tiempo de referencia, más un medio de la aceleración, que en este caso tiene únicamente componente Y, por el intervalo temporal al cuadrado. La posición en Z es constante, lo cual muestra que el movimiento es planar o en un solo plano. Adicionalmente, vemos que la relación entre la coordenada Y y la coordenada X también sigue una expresión parabólica. Es decir, geométricamente la curva describe una parábola. Procedimiento. Se prepara la cámara de forma paralela al plano del movimiento, es decir, de forma que el lente apunte en la dirección perpendicular al plano del movimiento, a una distancia suficiente para que pequeños errores de paralaje no sean muy significativos, pero no demasiado larga como para que perdamos precisión, preferiblemente que todo el movimiento abarque el plano registrado en la cámara. Con el flexómetro se traza la línea horizontal que junto a la gravedad formarán el plano de la trayectoria. Adicionalmente, la línea del flexómetro nos servirá como referencia para recuperar las medidas en el sistema internacional. Apuntando con un cañón se lanza un proyectil en la línea trazada por el flexómetro y con una cierta componente vertical. El experimento se graba a la máxima rata disponible de fotos por segundo que tome la cámara para tener la mayor cantidad de datos. ¿Es realizable con una cámara sencilla de 30 fotos por segundo? Sí, pero vamos a tener muy pocos puntos, alrededor de 10 puntos, quizá menos, y eso es un poco insuficiente. Preferiblemente, en dicho caso, trataremos de que el tiempo de vuelo se incremente, apuntando cada vez más alto el proyectil. Se repite hasta lograr una toma rastreable en el software. Si el cañón no es disparado correctamente y el plano de la trayectoria no es el trazado entre la gravedad y el flexómetro, se debe repetir el disparo hasta lograr que la bala caiga sobre o junto a la línea del flexómetro. Esto con el fin de minimizar los errores de paralaje. El montaje debe rectificarse y repetirse las medidas varias veces para garantizar que en varias repeticiones eliminemos todos aquellos errores que puedan aparecer de forma estocástica. Con un software de rastreo fotográfico se hace el seguimiento del proyectil. En este caso es necesario hacerlo semiasistido, pues al ser un movimiento muy rápido es posible que algunos fotogramas tengan la bala borrosa y el sistema no logre rastrearlas correctamente de forma automática, en cuyo caso habrá que corregir, borrar los puntos mal medidos y quizás medir a mano. Es incluso importante sobre una sola toma hacer varios rastreos
analizarlos y sacar el promedio del resultado de esos rastreos para nuevamente minimizar los posibles errores que puedan aparecer al escoger lo que sería el punto central o el centro de gravedad del cuerpo a rastrear. Se extraen los datos de posición, contratiempo y se llevan al software de análisis matemático. Se realiza un ajuste de la trayectoria a una parábola y se extrae el valor de la gravedad. Encontramos que efectivamente la curva realizada es parabólica, con un trazo muy fino de la trayectoria si usamos alta velocidad, lo que muestra que el montaje casero es efectivo y es sencillo. Su análisis, sin embargo, es delicado. De nuevo, hay que hacer varias repeticiones, hacer los promedios de los resultados para que el análisis estadístico minimice los posibles errores de características estocásticas que se puedan haber presentado. La parte que presenta una mayor complejidad es la de lanzar bien en el plano que se desea la bala. Para eso es que usamos el cañón, más sin embargo, incluso con el cañón puede ser un poco delicado y tener varios lanzamientos fallidos, entonces hay que repetir suficientes veces. Podemos concluir, después de hacer un análisis exhaustivo, que el montaje casero es un buen montaje, es efectivo para la práctica, se obtienen buenos resultados, se logra registrar correctamente la trayectoria y extraer los datos quedando una curva suave si se usa una cámara de alta velocidad a 240 fotos por segundo. La interpolación da valores para la gravedad en el orden esperado y de muy buena comparación con los valores registrados en la literatura. Sin embargo, insisto, hay que hacer el cálculo reiteradamente en reiterados intentos y promediar para barrer esos errores de características estocásticas. Bueno, señores, eso es todo por hoy. Disfruten su proceso de aprendizaje. Disfrutar es la forma más eficiente para aprender. Buen día.